Hablar de Perú es hablar de una tierra donde el pasado nunca se ha ido del todo, donde cada montaña, cada calle y cada rostro parecen guardar fragmentos de historias milenarias que aún respiran entre nosotros. Perú no es solo un país en Sudamérica, es un territorio que se expande como un mosaico de culturas, colores y paisajes que conviven en un mismo horizonte. Y al recorrerlo, uno descubre que vivir aquí es vivir en un constante diálogo entre lo antiguo y lo moderno, entre lo espiritual y lo cotidiano, entre lo que fue y lo que sigue siendo. Perú es, en muchos sentidos, un país que se levanta sobre la memoria de civilizaciones que desafiaron el tiempo. Sus ciudades incas, sus templos, sus caminos aún visibles en las montañas nos recuerdan que hubo un pueblo que soñó con domesticar la piedra y elevarla hacia el cielo. Machu Picchu, con su misterio y su majestuosidad, no es solo una postal turística, es un símbolo de lo que significa para los peruanos llevar en la sangre un legado que trasciende los siglos. Vivir en Perú es crecer sabiendo que esas huellas siguen presentes, que no son ruinas muertas, sino raíces vivas que sostienen la identidad de todo un país. Pero Perú también es presente. Es la Lima bulliciosa donde el tráfico, la modernidad y las huellas coloniales conviven en un caos vibrante. Es Cusco, donde lo ancestral se respira en cada esquina. Es Arequipa, con sus volcanes como guardianes eternos. Es la selva amazónica, exuberante, infinita, donde el pulso de la vida late con fuerza salvaje. Y es también el desierto costero, que guarda misterios como las líneas de Nazca, esos trazos que parecen recordarnos que aún hay enigmas por descifrar bajo el cielo peruano. Vivir en Perú es saborear su diversidad en un plato de comida. Porque la gastronomía peruana no es solo alimento, es una experiencia cultural. Ceviche, lomo saltado, ají de gallina, anticuchos, causa limeña. Cada receta es un puente entre épocas, una mezcla de raíces indígenas, influencias africanas, toques europeos y herencias asiáticas. Comer en Perú es comprender que la cocina es también memoria y futuro, que un país puede contarse a través de sus sabores. Y sin embargo, lo que realmente da forma al Perú no son sus paisajes ni su historia, sino su gente. El peruano tiene una calidez que sorprende, una mezcla de orgullo silencioso y hospitalidad abierta. Es un pueblo acostumbrado a resistir, a reinventarse frente a crisis políticas, económicas y sociales, sin perder nunca la capacidad de celebrar, de reír, de mirar hacia adelante. Vivir en Perú es sentir que incluso en medio de la dificultad siempre hay una mano tendida, una sonrisa que acompaña, una fiesta que recuerda que la vida se celebra con intensidad. Perú es contradicción y es belleza. Es la fuerza de lo indígena y lo criollo, lo urbano y lo rural, lo moderno y lo ancestral. Es un país donde la identidad se construye a partir de muchas voces y donde cada región aporta un matiz distinto al alma nacional. Hablar de cómo es vivir en Perú es hablar de un viaje constante, de un aprendizaje sin fin, de una tierra que enseña que la vida no se mide solo en años, sino en memorias, en paisajes y en encuentros que marcan para siempre. Vivir en Perú es encontrarse con un calendario repleto de tradiciones y celebraciones que parecen no agotarse nunca. Las fiestas populares son mucho más que entretenimiento, son expresiones vivas de una identidad colectiva que ha sabido mantener su raíz indígena, adaptarse a la influencia colonial y al mismo tiempo reinventarse en la modernidad. Un ejemplo de ello es la fiesta del Inti Raymi, el tributo ancestral al dios Sol, que cada 24 de junio en Cusco reúne a miles de personas para revivir uno de los rituales más importantes del mundo incaico. Pero también están las festividades religiosas de origen católico, como la Procesión del Señor de los Milagros, una de las más multitudinarias de Latinoamérica, donde el color morado inunda las calles de Lima en un acto de fe que trasciende generaciones. La música y la danza son otra manera de comprender la vida en Perú. Desde la marinera, elegante y conquistadora, hasta el huayno, que conecta a la gente con sus raíces andinas, pasando por los ritmos afroperuanos que resuenan en la costa, cada región tiene su propio latido sonoro. La música no solo acompaña, enseña, transmite, recuerda.
En los pueblos pequeños, todavía es común que una fiesta dure varios días, con bandas locales que no descansan y con danzas que se bailan como si fueran oraciones en movimiento. La vida cotidiana está impregnada de esa mezcla entre lo festivo y lo sagrado, donde la comunidad siempre está en el centro. La religiosidad del peruano también es un reflejo de su historia. Aunque el catolicismo sigue siendo la fe predominante, muchas prácticas mantienen un vínculo directo con lo ancestral. Es común ver cómo en las fiestas patronales se mezclan procesiones de santos católicos con rituales a la Pachamama, la Madre Tierra, en una fusión que no es contradicción, sino convivencia. En las alturas de los Andes, aún se hacen ofrendas de hojas de coca y chicha para pedir prosperidad a los apus, los espíritus de las montañas. Ese sincretismo espiritual muestra que Perú no solo guarda tradiciones, las vive en el día a día, con naturalidad y sin necesidad de explicaciones. Pero vivir en Perú también es enfrentarse a sus contrastes. En las grandes ciudades como Lima, Arequipa o Trujillo, la modernidad avanza con centros comerciales, universidades y un ritmo urbano que no descansa. Sin embargo, a pocos kilómetros de distancia, todavía hay comunidades que viven de manera sencilla, con economías basadas en la agricultura y el trueque. El campo y la ciudad, lo ancestral y lo moderno, se encuentran constantemente en tensión, pero también en un equilibrio que define la esencia del país. Esa dualidad es parte de lo que hace tan complejo hablar de un solo Perú, porque en realidad son muchos que coexisten bajo un mismo nombre. La vida cotidiana del peruano común está marcada por esa resiliencia que lo caracteriza. El transporte puede ser caótico, las calles bulliciosas y los trámites burocráticos interminables, pero en medio de todo ello siempre aparece una sonrisa, una broma, un gesto de complicidad que hace llevadero el día a día. Los mercados locales son el corazón de esa cotidianidad, lugares donde no solo se compra y se vende, sino donde se conversa, se comparte, se tejen relaciones. Allí, entre los puestos de frutas exóticas como la lúcuma o la chirimoya, o entre las hierbas medicinales que las señoras recomiendan con sabiduría ancestral, uno entiende que el Perú es también una manera de mirar la vida con ingenio y creatividad. Al mismo tiempo, no se pueden ignorar los desafíos. El Perú de hoy convive con desigualdades económicas y sociales que marcan diferencias notables entre regiones y clases. Hay quienes viven en modernos departamentos en Miraflores o San Isidro, y quienes habitan casas humildes en zonas rurales de los Andes o en comunidades amazónicas de difícil acceso. Sin embargo, lo que une a todos es esa misma capacidad de encontrar en lo pequeño la chispa de la vida, una comida compartida, una celebración comunitaria, la certeza de que incluso en la dificultad hay motivos para reunirse y cantar. Y es que si algo caracteriza al peruano es su orgullo. Orgullo de su historia, de su cultura, de sus paisajes, de su comida. Orgullo que se manifiesta en frases sencillas como, lo nuestro es único, o, así es el Perú, dichas con una sonrisa que refleja tanto la dureza de los tiempos vividos como la esperanza de un futuro mejor. Hablar de Perú es hablar de un país que se vive con el corazón. Porque más allá de sus paisajes, de sus monumentos o de su gastronomía, lo que realmente hace único a este territorio es la forma en que enseña a mirar la vida. Perú nos recuerda que la historia no es pasado muerto, sino raíz viva que alimenta el presente. Nos enseña que una cultura puede sobrevivir a invasiones, crisis y olvidos, y aún así florecer con más fuerza en cada canción, en cada plato, en cada celebración popular. Vivir en Perú es convivir con la memoria y con la esperanza, con lo que ya se fue y con lo que todavía está por venir. Es imposible no sentir, al recorrer este país, que cada lugar guarda una enseñanza. Machu Picchu habla de la grandeza y la espiritualidad de los pueblos que supieron construir en armonía con la naturaleza. El Amazonas nos recuerda lo pequeño que somos frente a la inmensidad de la vida que leí más allá de nuestras ciudades. Las líneas de Nazca, con su misterio, parecen preguntarnos si realmente entendemos el lenguaje de quienes nos precedieron. Y la gastronomía, reconocida hoy en todo el mundo, es una lección silenciosa de cómo el mestizaje, lejos de dividir, puede dar origen a una riqueza sin igual.
Pero más allá de las maravillas que asombran al visitante, la verdadera esencia de vivir en Perú se descubre en lo cotidiano. En la señora que te ofrece un café de olla en la sierra, en el joven que sueña con oportunidades desde un barrio popular, en la familia que se reúne el domingo para compartir un pollo a la brasa, en el campesino que mira al cielo antes de sembrar y agradece a la tierra con un gesto sencillo. Es ahí, en esos pequeños actos, donde uno comprende que Perú es un país que vibra desde dentro, que guarda en su gente una fortaleza que no siempre aparece en los titulares, pero que sostiene el alma de la nación. Perú también es un espejo de contradicciones, y reconocerlo es parte de amarlo. Es un país que lucha con desigualdades, con problemas de infraestructura, con desafíos políticos que a veces parecen interminables. Y, sin embargo, en medio de todo, no deja de levantarse, de buscar la fiesta, de inventar caminos nuevos. Esa capacidad de resistencia, esa mezcla de dolor y celebración, es quizá la lección más grande que puede dar al mundo, que la vida, incluso en sus momentos más duros, siempre merece ser celebrada. Quizá por eso quienes viajan a Perú sienten que el país no se queda en la memoria como un simple destino turístico, sino como una experiencia que transforma. Porque Perú no solo se visita, se habita, aunque sea por un instante. Te marca con su música, con su comida, con la mirada de su gente. Te enseña que la riqueza verdadera no está en lo que se acumula, sino en lo que se comparte. Y te invita, silenciosamente, a mirar tu propia vida con otros ojos, a reconocer que cada día puede ser una fiesta y cada encuentro una oportunidad de aprendizaje. Así es vivir en Perú, un viaje constante entre el pasado y el presente, entre lo sagrado y lo cotidiano, entre el dolor y la celebración. Un país que no solo forma parte de Sudamérica, sino del corazón del mundo. Y tal vez esa sea su mayor magia, recordarnos que, al final, lo que hace grande a una tierra no son sus riquezas materiales, sino la intensidad con la que su gente sabe vivir, resistir y soñar.